Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita del.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días. Anuncio doble el que da el gobierno mexicano. Se aumenta el salario mínimo y la iniciativa de reforma laboral de 40 horas está lista. Lo curioso es que la segunda ayudó a definir lo primero. Para profundizar, hablamos con el mero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y de paso esclarecer algunas dudas. Relevos esperados en la FGR. Nubank buscará la licencia bancaria en Brasil y no porque quiera. Hay giro de tuerca en el conteo de votos en Honduras. Paramount cree tener la oferta ganadora para Warner y se viene el cara a cara más esperado del año. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? México iniciará el 2026 nuevamente con un alza al salario mínimo y de doble dígito. Estamos hablando de alrededor de 8.5 millones de trabajadores formales que se van a ver beneficiados con la decisión que tomaron el 3 de diciembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, mejor conocida como CONASAMI, que incluye a representantes de gobierno, trabajadores y empresas. No fue de 11 o 12% como pedían los empresarios, mucho menos fue de 30% como siempre han buscado los obreros. Algo que realmente se mira difícil porque queda fuera del rango de posibilidades que han estado manejando para calibrar los incrementos sin que se traduzca en un impacto fuerte en los costos de las compañías, la inflación y la creación de empleos. El aumento fue de 13%, ligeramente mayor al incremento de 12% que se había anticipado. Esto quiere decir que el salario mínimo general subirá de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En el caso de la zona libre de la frontera norte, que considera a los municipios ubicados en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el incremento será menor, de 5%. Es decir, subirá de 419.80 a 440.87 pesos diarios. Y esto es para darles un poco de aire a las empresas de esa zona en medio de las amenazas comerciales y en aras de que puedan contratar más. El que México esté viendo nuevamente un aumento de doble dígito al salario mínimo general corresponde a la promesa que mantiene la presidenta Claudia Sheinbaum para que las personas puedan acceder a 2.5 canastas básicas de aquí a 2030, cuando termina su gobierno. El salario mínimo actual permite adquirir 1.5 canastas básicas. Sin embargo, la preocupación entre los analistas económicos no se disipa. La pregunta es cómo calibrar esta situación tan sensible en la que se busca mejorar el nivel de ingresos de los que menos ganan, mientras que los salarios medios no crecen al mismo ritmo, la economía se debilita al igual que los empleos, la inflación no cede y la inversión no levanta como para que las empresas sustenten costos. Cuenten todas esas pelotas que hay que malabarear y por cuánto tiempo. Al interior de la CONASAMI, la negociación tuvo sus altibajos, como siempre. El principal reto fue conciliar la postura que tenían el sector obrero y el sector empresarial respecto al porcentaje del aumento. Sin embargo, el factor que hizo que los empresarios, sobre todo, accedieran a ese aumento del 13%, por encima del 11 o 12 que buscaban, fue la reducción de la jornada laboral. En paralelo al anuncio del incremento al salario mínimo, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, con una implementación de forma gradual a partir de 2027, que comenzaría con la disminución de 2 horas a partir de ese año. Y esto no se dará en 2026 porque lo consideran un año de adaptación para las empresas. Fue este factor, el que todo inicie en 2027, lo que hizo que los empresarios accedieran y que da un poco más de espacio a los aumentos. No sería todo de un jalón, pues. Considerando que la promesa de lograr esas 2.5 canastas básicas queda claro que los aumentos continuarán, pero ¿en cuánto? Pude platicar con el presidente de la CONASAMI, Luis Munguía, quien me sugiere que seguirán siendo a doble dígito. La voz. El promedio que se necesita para llegar a la meta que la presidenta está proponiendo es aproximadamente 12% por año, promedio, ¿no? Pero pues si crece 13 un año, pues otro año puede crecer 11, ¿no? Y así. Entonces,
pues se puede jugar un poco con esto y, como dices, ir balanceando para que el cargo, pues el costo laboral para las empresas no sea muy alto y no tenga un impacto negativo en la economía. Eso quiere decir, entonces me estás confirmando que el aumento a doble dígito va a continuar y que por ahora queda descartado un aumento de un solo dígito a partir del próximo año. Sí, al menos en el salario mínimo general, sí confirmo que pues los incrementos tendrán que seguir siendo de doble dígito, ¿no? A menos podría ocurrir que, digo, no lo veo predecible, pero que un año el sector empresarial y el sector de los trabajadores llegaran a un acuerdo de 15% o algo así, que no lo creo, pero si pasara, pues entonces en otro año pues sí habría un crecimiento de 9 o algo así, ¿no? Pero no creo, probablemente se mantengan pues en ese rango pequeño de 11 a 13% o 12%. Me quiero concentrar en los salarios medios, que también es un tema de preocupación al incrementarse también la base de personas que ganan salario mínimo, pero también que el salario mínimo se esté acercando al salario medio, que no ha crecido al ritmo del salario mínimo. Y creo que entiendo que por eso se acaba de crear una comisión consultiva que se va a instalar en enero del próximo año para discutir esto. ¿Qué es lo que se va a someter a revisión? Esta es una petición del sector de los trabajadores que me parece una petición muy entendible. Básicamente lo que ha ocurrido, y ocurre esto en el mundo, no creas que es algo específico de México. Cuando sube mucho el salario mínimo en un país, como que se juntan muchos trabajadores ganando esta cantidad porque el mercado no crece tan rápido como para que todos los demás salarios suban a la misma proporción. Entonces se crea esta distorsión donde muchos trabajadores están en ese rango entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿no? O sea, siempre pasa. El problema de México es que se ha estancado más de lo usual. La descompresión salarial es más lenta que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando California lo hizo, etcétera. Entonces, el sector de los trabajadores de CONASAMI pues está preocupado por esto, y entonces ellos dicen que como el salario mínimo tiene dos componentes. Uno es el incremento, que es lo que los sindicatos usan para negociar en sus negociaciones colectivas de trabajo, y el otro se llama MIR, que es el Monto Independiente de Recuperación, que es una cantidad en pesos, y eso pues no se usa porque es una señal, o sea, no tiene una vinculación legal, pero CONASAMI dice, no, se recomienda que no se use, y no se usa, literal, tiene un impacto importante. Entonces ellos creen que deberíamos de dejar de utilizar ese MIR, ese Monto Independiente de Recuperación, para empezar a descomprimir los salarios, al menos vía sindical, al menos vía negociaciones colectivas. Obviamente el sector empresarial pues está en contra de hacerlo, porque si ocurre esto, pues podría ser que muchos salarios más arriba del salario mínimo empiecen a subir más aceleradamente, y les preocupa pues que no aguanten las empresas incrementarlo tanto, ¿no? O sea, digo, solo sería el sector sindical, que no es la mayoría, pero pues sí le pega a las empresas formales. Entonces, eso se va a discutirse. La única forma en que se encuentre una salida, porque llevamos 2 años donde no hay acuerdo en ese tema, pues es que la CONASAMI tiene esa facultad de crear comisiones consultivas donde se invita, por ejemplo, a Banco de México, a Hacienda, al INEGI, a Academia, al Banco Mundial, ¿no? A diferentes instituciones, y se crea ese consejo consultivo para que le diga a la CONASAMI como qué opinan, ¿no? Si se debe desaparecer, si debe de irse reduciendo de manera gradual, por ejemplo, una solución intermedia podría ser eso. Y a partir de eso, pues el consejo de CONASAMI ya determina qué decisión toma, ¿no? Y pues ese es el punto, ¿no? Que a partir de ahí se resuelva y se determine cómo va a funcionar ahora el salario mínimo, si va a tener una MIR más pequeña, mantenerse igual o desaparecerla, ¿no? Y ahora, pasando a los impactos inflacionarios, yo sé que evidentemente esto se cuida mucho a la hora de discutirlo, y siempre se dice que esto no va a tener un efecto inflacionario, que todo está muy bien medido, pero tiene que haber algún impacto en cierto sentido. Sobre todo, Banco de México siempre dice que el aumento del salario mínimo ya lo tiene incorporado en sus pronósticos. Recientemente la gobernadora Victoria Rodríguez dijo que tenía incorporado, pero con su pronóstico con el aumento de 12%. Digo, de 12 a 13 tampoco es mucha diferencia, pero al final es un punto porcentual, ¿no? ¿Pudiéramos ver, tú estimas algún impacto en la inflación de este aumento salarial para 2026? Creo que va a ser muy bajo. Es que si te enfocas en costos, pues no debería ni siquiera de haber casi nada, ¿no? Porque como el costo laboral es muy bajo, pues no debería haber un impacto inflacionario. Sin embargo, pues sí creo que puede haber especulación, ¿no? Es decir, que haya empresas que suban precios solo porque subió el salario mínimo. O sea, sí contamina, digamos, de alguna manera la percepción. No puedo saber cuánto. Lo que sí te puedo decir es que cuando termine el año, o sea, por ejemplo, ahorita en octubre,
hacemos un corte de cuánto fue el impacto que tuvo el salario mínimo acumulado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este último incremento del 12 tuvo un impacto acumulado de 0.25, es decir, la inflación fue de 0.25 más alto el nivel, la inflación general por el salario mínimo específicamente, ya controlada por todos los factores posibles. Entonces, pues sí hay un impacto, ¿no? O sea, debe de haberlo. Algunas empresas, sobre todo quizá las más pequeñas, aumenten precios, ¿no? Pero no creo, digamos, pero en términos del promedio del país, pues el impacto es pequeño. Banxico, pues tiene sus propios modelos, a veces los discutimos, tenemos equipos de trabajo en conjunto a veces, y pues sí les vamos informando a nosotros cómo vamos y ellos también a nosotros cómo van viendo, ¿no? La pregunta que no se disipa es ¿cuánto más se puede estirar la posibilidad de seguir viendo estas alzas a doble dígito en el salario mínimo? Esto es lo que responde Luis Munguía, presidente de la CONASAMI. Aquí el tema que es muy interesante, y eso es algo que siempre menciono, es el término del costo laboral que tiene México en general para las empresas. Lo acabamos de calcular nuevamente porque salió el censo económico del 2024 y sigue siendo muy bajo, ¿no? Pues el costo laboral total para las empresas en México es de 12%. Pues en el censo anterior, que fue en 2018, era 10%, o sea, no ha subido mucho. Y entonces, pues, por eso el incremento ahorita del 13%, pues el costo laboral, el impacto en el costo laboral es bajo, es de 0.23%, porque justo las empresas tienen bajo costo laboral. Pero, por ejemplo, sí tomamos una decisión importante en el norte del país, porque justo, como sabrás, pues el empleo en la industria manufacturera, sobre todo la industria manufacturera de exportación, pues ha estado cayendo en los últimos 2 años. Y entonces, y el norte del país, pues es donde se ve más afectado en la zona libre, porque justo en esa zona, el 80% del empleo que se genera en la zona es de la industria maquiladora de exportación. Entonces, otra cosa que el sector empresarial, pues sí vio bien y por eso apoyó el 13%, fue que en el norte del país solo crecía 5% el salario mínimo. No creemos realmente que el salario sea el motivo por el que está cayendo el empleo, porque aparte los mismos analistas de Banxico, cuando hacen su encuesta, ¿no?, al sector privado, indican que solamente el 1.6% de los empresarios cree que el salario mínimo puede afectarles y la mayoría dice que es el comercio exterior, el 16%, pero sí ayuda a tener un salario mínimo más bajo en el norte, porque esto da más espacio a las empresas para que pues reactiven un poco o empiecen a contratar nuevamente, ¿no? Entonces sí, digamos, sí tomamos en cuenta ese factor. Entonces, un salario mínimo como el del norte del país, pues sí quizás sea un límite que se tenga que ir pensando que no se puede ir rebasando mucho o no se puede crecer más cuando el salario mínimo sea igual de alto que en el norte del país, por ejemplo. Y todo esto mientras la batalla contra la inflación se complica. La presidenta Sheinbaum niega que el incremento salarial impacte en la inflación, al asegurar que el porcentaje de aumento fue modelado por la Secretaría de Hacienda y consultado con Banco de México, que no son decisiones de ocurrencias, así lo dijo, que son decisiones estudiadas y acordadas. Al respecto, Luis Munguía nos elabora sobre cómo están determinando esas alzas. Siempre tomamos en cuenta los niveles de inflación antes de la fijación del salario mínimo. Por ejemplo, este año nosotros calculamos cuánto podría ser el rango de incremento y estábamos entre 11 y 16%. Y el cálculo siempre se hace con base en costos y los costos, después de que tenemos cuánto va a ser el costo y tenemos nuestro modelo de cuánto afecta, de elasticidad, digamos, costo-precio, y con eso calculamos cuánto va a ser la inflación. Y entonces con eso decimos, pues si la inflación pasa de un punto porcentual, aunado a que se pierda empleo, pues entonces hasta ahí no puede subir, ¿no? Entonces a partir de 16% a nosotros nos daba que la inflación podía tener un impacto, o iba a haber un impacto inflacionario de más del 1%, y además podía haber desempleo en general en el resto del país. Entonces por eso proponíamos menos del 16, pero más del 11, porque si no nos íbamos a salir de la trayectoria que estábamos usando para llegar a la meta que... Entiendo. Sí. Por último, Luis, a ver, el tema salarial, ¿qué tanto crees que sea un tema el próximo año en la revisión del TEMEC? Creo que, también en el pasado TEMEC se mencionó el salario mínimo y al final no quedó en el tratado como tal nada, ¿no?, específico. Solo se hablaba de que hubiera un salario al menos de cierta cantidad en el sector de la industria automotriz y listo, no había una propuesta. Pero en lo que yo he visto es que Estados Unidos, pues, sobre todo ahorita como está la coyuntura económica y política de allá, es que ellos ven bien que suba el salario, ¿no? O sea, entre más sube el salario en México, para ellos mejor, porque tienen esta idea
en mi opinión, pues que creo que no tiene tanto impacto, pero bueno, ellos tienen esta idea de que podría ser que las empresas estadounidenses se regresen a Estados Unidos si el costo laboral de México sube suficiente, ¿no? Honestamente, sí lo han dicho, pues, o sea, en algunas reuniones yo creo que es poco probable que ocurra, pues, como sabes, el costo laboral de México es muchísimo más bajo que el de Estados Unidos. Tendría que haber, pues, una combinación de más factores, incentivos allá, o más aranceles, ¿no? Para que sí se fueran realmente. Y todavía falta que se vayan a Estados Unidos, ¿no? Porque pues hay otros países, ¿no? También que pueden moverse, pero sí lo ven bien. Siempre ellos, prefieren que México suba el salario. De hecho, posiblemente crean que debería subir más, ¿no? Eso podría ser. Pero no, hasta ahorita, por ejemplo, en las mesas que ha habido de TEMEC no hemos participado con ASAMI y no ha salido el tema salarial. Cuando sale, sí, normalmente nos invitan o nos consultan, ¿no? Pero hasta ahorita no ha habido eso, la verdad. No han sido requeridos por el momento. Así las palabras que comparte Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Relevos. En un movimiento bastante anticipado por analistas políticos de la escena nacional, Ernestina Godoy, una de las mujeres de mayor confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue electa como nueva titular de la Fiscalía General de la República. Todo esto luego de la polémica salida de su antecesor, Alejandro Gertz Manero. Cuando Sheinbaum era jefa de gobierno de Ciudad de México, Godoy encabezó la Procuraduría General Capitalina. Sin embargo, su relación con Morena, el partido en el poder, y con su fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es añeja. De hecho, es cofundadora del movimiento. Godoy permanecía hasta hace poco en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, hasta que la semana pasada fue designada como interina en la FGR, y eso duró su encargo hasta el 3 de diciembre, que el Senado mexicano la elige como la titular oficial. Durante su comparecencia, Godoy expresó que existe una demanda urgente para construir una fiscalía que esté a la altura de los tiempos, que ponga al centro a las víctimas, que actúe con inteligencia, con profesionalismo y probidad para que recupere la confianza ciudadana. Propuso investigación científica y multidisciplinaria con enfoque de derechos, inteligencia aplicada a cada caso y a cada fenómeno criminal, así como la priorización de delitos de mayor impacto y la coordinación entre instituciones con autonomía. América Latina. Si pensábamos que los planes de Nubank de buscar la licencia bancaria en Estados Unidos eran el último paso que darían antes de que termine 2025, pues no. El casi banco de David Vélez y Cristina Junqueira pretende obtener también una licencia bancaria en Brasil, pero no por gusto, sino porque tendrán que hacerlo y rapidito si es que no quieren cambiar de nombre. La razón tiene que ver con una nueva norma del Banco Central de Brasil y el Consejo Monetario Nacional que dieron a conocer la semana pasada, en la que prohíben a las empresas sin licencia bancaria utilizar los términos banco o bank en su nombre comercial, en su marca, en el dominio de Internet y en las comunicaciones al público o con sus clientes. La normativa establece que en ese caso deben utilizar términos correspondientes al tipo de autorización que poseen, o sea, NU, sin el bank. Hoy la compañía en Brasil opera actualmente como institución de pago, sociedad de crédito, financiamiento e inversión y corredora de valores mobiliarios. Desde su fundación, en 2013, integran el bank a su nombre. Eso es lo que pasa. Y a partir de esta norma, pues ahora esa posibilidad se ve limitada al menos que obtengan esa licencia bancaria. Desde el buró de Bloomberg Línea en Brasil, los reporteros me comparten que pudieron hablar con un par de fuentes que les comentan que el costo estimado para obtener esta licencia bancaria puede superar los 50 millones de reales. En otras noticias. Giro de tuerca en Honduras. El voto por voto está llegando a un clímax mientras se define quién será el próximo presidente. Se esfuma el empate técnico y Narri Tito Asfura, el candidato favorito de Donald Trump, pierde su ventaja frente a Salvador Nasralla, 3 veces contendiente por la presidencia y a quien Trump califica de casi comunista. Nasralla registraba el 40.1% mientras Asfura obtenía el 39.7%. Y con cerca del 67% de las actas escrutadas, ahora son menos de 9,000 votos los que separan a ambos candidatos. La que de plano se aleja es la candidata de la presidenta Xiomara Castro, Rixi Moncada, del partido gobernante de izquierda. Se ubica en tercer lugar con 19.1%, pero ya dijo que impugnará el resultado. ¿Quién anda de compras?
En filita, primero Netflix, luego Comcast y ahora Paramount, la tercera que nos faltaba por ver qué presentó en su oferta mejorada a Warner y que es dueña de canales como MTV, Comedy Central, Nickelodeon, CBS y Showtime. Bloomberg News averiguó, según personas familiarizadas con el asunto, que aumentó la indemnización en caso de que se echen para atrás, es decir, en caso de que lleguen a un acuerdo pero que no se concrete. Tendría que pagarle a Warner unos $5,000 millones. Este es uno de los puntos que estarían manejando dentro de su oferta mejorada en aras de eclipsar las otras dos ofertas de Netflix y Comcast. ¿Pero qué nos dice esta cláusula de ruptura? Que Paramount confía en que su propuesta de fusión va a ser aprobada por los reguladores, porque anteriormente, en caso de que no se concrete el acuerdo, iban a pagar solamente $2,100 millones por la disolución. Bloomberg reporta que Paramount ha presentado 5 ofertas en total, y esta es la compañía que busca adquirir la totalidad de Warner. Recordemos que Netflix y Comcast van más por los contenidos que por los canales de televisión, es decir, buscan una escisión, pero Paramount argumenta que esto constituye un hecho imposible para Warner, lo que hace su oferta más atractiva. La encuesta. Bueno, ya que sabemos un poco sobre las ofertas mejoradas que ponen nuevamente sobre la mesa Netflix, Comcast y Paramount, ¿quién creen que se quede con Warner? ¿A quién se venderá? ¿Netflix, Comcast o Paramount? Hagan sus apuestas, les dejo las opciones en la descripción del episodio o bien escriban en los comentarios. En los próximos días o semanas que se sepa quién gana, lo comentamos. El último sorbo. Estamos a, ¿qué será? Menos de 48 horas de que ocurra el cara a cara, me atrevería a decir, más esperado del año. Al menos en México. Ahora sí, y si una situación de guerra no se interpone, como ocurrió en junio durante el G7, cuando la reunión tuvo que ser pospuesta, Donald Trump y Claudia Sheinbaum tendrán su primer encuentro. Esto ocurrirá el viernes 5 de diciembre en Washington durante el sorteo de la Copa del Mundo. También los acompañaría el primer ministro de Canadá, Mark Carney. A ver si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no termina haciéndola de árbitro. Es broma, pero sí será interesante observar el lenguaje no verbal, cada gesto, cada acercamiento o cada palabra que se dirijan en este breve pero hiper significativo encuentro más allá del fútbol que prácticamente logra juntarlos. De entrada, Sheinbaum asiste porque hubo una invitación formal por parte de Estados Unidos. Lo mismo Carney, que anda bien montado en su discurso de ser menos dependiente de Estados Unidos, haciendo amigos en Sudáfrica y Medio Oriente. Vamos a ver qué foto nos van a regalar los 3 amigos de Norteamérica a meses de que inicie la revisión del TEMEC. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en video en YouTube. Y por ex-Twitter estamos en @laestrategiamx. En Instagram, sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.